pues bueno, bienvenidos sean todos a la zona de confort. Mi nombre es Jess Ayala y hoy tenemos el segundo capítulo del podcast de los comodines. Y hoy tenemos a Excelente. un invitado especial, bastante especial. Es un amigo de muchos, pero muchos años, bueno, unos 14. Sí, por ahí Depende. desde Ya, 2006, ¿no? ya deberíamos hacer una quinceañera por conocernos tanto tiempo. Fuimos compañeros en la preparatoria. Bueno, él y yo nos llevábamos bien, pero en ese salón nos tuvimos que aguantar como unos 3 años para no matarnos entre Excelente. todos. Y quiero dedicar este podcast a dos profesores. El primero es a nuestro asesor por un año. Fue nuestro primer profesor, primero porque fue el primero que conocimos. De hecho, creo, no recuerdo bien, pero tengo la vaga sensación de que él fue el que me aplicó el examen de admisión de la Órale. preparatoria. Y pues bueno, el profesor desgraciadamente falleció hace poco, a finales de octubre. Así Y, es. y pues también a mi profesor Guillermo Caballero, que también falleció hace poco, muy pegados. Es muy curioso porque los conocí prácticamente en esas fechas. Creo que a Guillermo lo conocí un mes antes, porque fue un poquito antes de entrar a la preparatoria. Y pues cuando entré a la preparatoria, o sea, fue en las vacaciones de verano y entramos Ok. en agosto y conocimos al profesor Eliseo. Y pues ya desgraciadamente estos maestros ya no están con nosotros por diversas causas de este año, ¿no? Y De pues la bueno, vida. de la vida, sí, pero la vida sigue y todos nos convertimos en energía. Y ojalá, pues bueno, a nosotros, yo tengo la sensación de que a mí me quedan todavía bastantes años. De repente se cortó, pero el programa, ¿ok? Sí, un poco. Pero bueno, Giovanni, muchas gracias por aceptar y me honra mucho que hayas aceptado ser parte de este podcast. Bienvenido. No, al contrario, gracias, Jess, por invitarme. Es un honorazo estar de nuevo juntos en este tipo de proyectos. Claro, claro. Y pues aquí estamos a la orden para cuando quieras. Aquí voy a estar. Claro, claro. Y, de hecho, compartiéndoles un poco, ya teníamos mucho, desde que empezó, desde marzo, ¿no? Que empezaba la pandemia, ya teníamos pensado unirnos para un proyecto así. Eh, Es- Contándoles un poquito, Giovanni ya ha trabajado, con varios podcasts de él. Tiene su podcast El Jale, que me encanta, con su compa, ¿cómo se llama? Perdón. Sé que se pide igual, Alberto, Alberto. Alberto Ortiz, estamos trabajando con ese podcast del Jale. Todavía no lo lanzamos, pero No, el que sí ya lanzamos fue el de las cosas que nadie oía. sí, Sí, con, ya está. con, con tu compa el Borre, ¿verdad? El Borre y Roy. Y rollo. Y No, Jordi detrás de me, cámaras. me, me encanta, me encanta porque, bueno, tengo el gusto de conocer a Alberto. Lo conocí la vez que te vi ahí en un open mic Ah, es correcto. que fui yo. Fue curioso porque ando en ese proyecto de los open mics y iba Y yo ahí muy, iba yo participaste. muy nervioso yo, pero encontrarme a Giovanni como que me alentó porque Giovanni siempre ha sido Súper. muy gracioso. Oye, ¿verdad que yo estuve bien esa vez? No te entendí, te cortó un poquito, ¿sé qué? ¿Verdad que yo estuve bien esa vez en ese Open? O sea, no fui el que más, Sí, o sea, no fui el que más se defendió, pero hubo gente que se rió 2-2, güey. Yo me, sí, por supuesto que sí. Yo recuerdo muy bien el chiste del esquizofrénico. de que dije que era, ¿cómo era? Sí, sí, Mm, es que contaba De yo hecho, algo muy, es que, ay, güey, yo no me acuerdo, pero yo, de lo que me iba al Oxxo, ¿no, güey? sí. De que me iba al Oxxo y que me topaba con unas señoras y me, puras, No, sí recuerdo bien esa noche. No hubo varias participaciones. Incluso fue la primera vez que fui a un open mic. Y la verdad fue un concepto muy diferente, ajá. interesante. Eh, Sin duda alguna, después de esta pandemia me gustaría ir a más. No creo que participar, no me siento probablemente lo suficiente preparado como para participar así totalmente en un open mic, pero pues ahí estaré para Eh, reír. pero ya te lo dije esa vez y te lo digo otra vez, deberías porque eres un tipo muy gracioso, pero y bueno, tengo ¿cómo dice? El honor de tenerte como amigo personal en Facebook y No, cuando gracias, pones el gracias. muro, güey, pones unas cosas muy graciosas, ¿no? Pero soy igual que tú, o sea, yo no me Gracias. considero la persona más graciosa del mundo, pero
Y de recordar de las veces que nos cagábamos de risa en la escuela, güey, eso no tiene precio, güey, la neta. Sí, son Y memorias que no se quitan. no se quita nada, güey. Recuerdos que no se Y, quitan, como meter palomas muertas a las mochilas y cosas de ese tipo. y como quemar una Prender mochila, botes de ¿verdad, güey? lumbre dentro de los salones del Cebetis nomás porque tenemos frío, son cosas que no se Teníamos una olvidan fijación por el fuego en esa, rápido. sobre todo yo, ¿verdad? Sí, sí recuerdo que te gustaba quemar mochilas. Pues sí, fue un acto de venganza muy feo, amigos. No, un saludo a Chato, Al chato. este, Jesús también se llama, de hecho, es Jesús Navarrete, ¿no? Sí, Y, el Navarrete. un saludo y bueno, pues también tenemos, Giovanni y yo nos conocimos y teníamos una simpatía porque, bueno, Giovanni para empezar es mejor músico que yo, pero aprendí bastante de él y pues vaya, por ahí circulaba un video en YouTube del Chato y el Güero y esa guitarra es mía, de hecho para aquí anda, ¿Era tu guitarra esa? sí, pues era mi guitarra, Órale, no recordaba que era tu guitarra, la sí era mi verdad. guitarra, mira, Sigue viva en YouTube entonces tu guitarra. sí, sí, Y aquí está, mira. a ver. No, es que ya no Órale. tiene ya no tiene la calcomanía del Element, pero mira, aquí estaba. Aquí no se ve. Sigue viva. Ahí estaba la calcomanía de Element. Que se ve en... Excelente. Después de más de 10 años, sigue viva tu guitarra. La mía no. Pues ya es meramente adorno, ¿verdad? Porque ya no tiene cuerdas, ya a ver qué la hago. A lo mejor la cuelgo por ahí porque el atril ese me sirve, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues invité a Giovanni porque Giovanni estudió psicología. Sí, es correcto. También tiene su maestría. Cabe recalcar que creo que es el único de ese salón del Cebetis que tiene maestría. Y pues como ex compañero suyo y amigo, desde luego, pues no puedo estar más orgulloso porque pues Gracias. alguien pues se esté Tan superando. desmadroso, ¿cómo pudo llegar a ser tanto, no? A ver, como cuando Yo, pensaban que yo saliendo del... recuerdo que no eras desmadroso, güey, la neta. No, pero el grupo era Éramos un complicado grupo bastante especial. y unido. Esa fue la mayor clave. Llegamos ante todo pronóstico de muchos profesores, o unos cuantos profesores que no daban ni 3 pesos por nosotros, pero llegamos al final y es por eso que dedico este podcast a Guillermo a Liceo, Domingo Eliseo, porque pues prácticamente por él aprendimos a estar unidos, Y hacer sentadillas. y a hacer Y hacer sentadillas. discada. Hacer discada. Oye, yo tengo la triste anécdota de que yo nunca fui a ninguna discada de este señor, ¿eh? ¿Por qué, vato? ¿Te las perdiste y las La pasteles? única vez que yo fui a un convivio con ustedes fue al final, cuando yo prendí mal la lumbre de la carne asada. ¿Te acuerdas que me tuviste que hacer un paro para prender bien la carne asada? Cuando fuimos a la alberca, Ok, al ok, balneario. ok. Esa fue Muy la bien. única vez que yo me sumé a un proyecto, pero porque ya era el último, ¿no? Y pues sí, pero no, yo a las discadas no, jamás fui. No, no me tocó. No participaste. No Ok, participé. Pues ya ok. sabes, bueno, pues yo y Eliseo no teníamos, bueno, yo no tenía un interés en caerle bien yo a ese maestro. Y pues bueno, pero era un gran maestro y un tipazo, ¿no? Y por eso quise hablar yo de este tema contigo, de los derechos humanos, ¿no? Eh, Bien. porque, a ver, voy a decirte cuál fue la causa de por qué Razón, sí, motivo. de por qué Sí. quise tocar este tema. Ok. Empezamos un año 2020, lo empezamos con guerras, ¿no? Lo empezamos un poquito antes de la pandemia. Ya se hablaba de la Ujú. pandemia, ¿eh? Ya se hablaba desde ese entonces. Sí, sí. Pero Pero empezamos el estaba año. como en segundo plano. Sí, estaba latente nada más. Era como que una posibilidad, pero no era la noticia, no era el trending todavía. Estaba en Ok. posibilidad. Empezamos el año con una guerra ahí pues de esas feas, ¿no? Que suceden allá. Por Siria, Irak, todas esas áreas Sí, del occidente. sí, Perdón, exactamente. oriente. Pues hubo unos bombardeos muy feos. Murieron tanto soldados estadounidenses. No sabría decirte. La cuestión es que murieron mucho tipo de personas, ¿no? Y es muy Sí. lamentable porque, pues, ese pedo tiene años, güey. Estamos hablando de 2003, que
pues se ha Ujú. tomado ese lugar de Irak como sitio pues, de extensión Zona de guerra. zona de guerra y sitio de extensión de Estados Unidos y nomás no hay paz desde esos entonces, ¿no? Sí, por allá Entonces, después del 2001, ¿no? Después de todo el ataque del 11 de septiembre. sí, sí, exactamente. Y me topaba con publicaciones en donde salen los familiares de los soldados americanos, ¿verdad? Pues Ujú. llorando por sus familiares. Ok. Y me encuentro con personas tóxicas, ¿no? De internet, de Facebook, que se Ujú. atreven a comentar cosas como, pues que para qué la lloran, si ya saben a qué van y la fregada. Y yo, güey, no, o sea, estas personas son soldados, pero no van a, o sea, en cierto modo sí van a partirse la madre, pero el hecho de que se mueran no quiere decir que los mandes a morirse, o sea, tiene que haber, tiene que haber una calidad humana, ¿no? O sea, si yo te ofrezco un trabajo, te tengo que ofrecer un trabajo que tú lo puedas desempeñar, te tengo que dar facilidades para que, si soy tu empleador, te tengo que dar lo necesario para que cumplas tu trabajo, ¿no? No puedo tenerte todo el tiempo recogiendo la basura con las manos, ¿no? Agachado, porque eso no, tarde que temprano te va a causar un desgaste, no es un trabajo digno para un Sí. humano, ¿no? Entonces, yo le decía a estas personas, mira, el hecho de que tú trabajes en la policía, que trabajes en el ejército, que trabajes en un puesto donde la gente arriesgue su vida, no quiere decir que Ujú. estés destinado a sufrir lo indecible, ¿no? O sea, en algún momento de tu vida me tengo que preocupar porque tú conserves tu puesto y conserves tu vida porque después de todo para eso trabajas, para vivir, ¿no? Para mantener a tu familia. Yo Si trabajo para comer. también, desde luego, se Amo vale. comer. Y Pero al ese, final de cuentas, todos ellos deben de tener en claro, ¿no? Los objetivos por los que van. eso Ahorita sí, tocabas tema del Army, yo pienso que ahí hay un patriotismo muy fuerte, que a veces en México nos falta un poco ese patriotismo. claro, claro. Y como policías, pues también, lamentablemente, la guerra dentro de nuestro país, pues no ha terminado No ha terminado, ¿no? internamente, ¿verdad? Lo peor es que es entre mexicanos, ¿no? Que pelean por territorio, pues, del narco, de cruces, cosas de este tipo. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, desde luego. O sea, obviamente siempre va a haber una conciencia de que si te metes en ese tipo de puestos, pues puedes perder la vida, ¿no? Pero al fin y al cabo existe, como tú Somos humanos. dices, sí, sí, al fin y al cabo existe una razón de progreso, ¿no? Me meto en estos puestos porque quiero ser parte de la diferencia, al menos eso es lo que ellos creen, ¿no? O encontrar una vocación de que, pues ellos les dan a las armas, ellos, pues están dispuestos, ¿no? Sí, o no todos, algunos se meten pues, para delinquir. Ok, pues, sí. Pues ahí tenemos la doble moral, ¿no? Que la doble moral Sí, existe en todas artes y oficios, ¿no? Eh, lamentablemente. lamentablemente. O sea, aquí todo, como dicen por ahí, aquí todo el mundo tiene el culo sucio de alguna manera y pues así pasa, ¿no? Y pero Más los bueno, mancos. sí, claro, claro, por supuesto. Y quería hablar de, pues bueno, pues quería que tú nos platicaras un poco de cómo son los derechos humanos, hablar de cómo surgen creo que es muy extenso porque creo que los derechos Sí, humanos, pues es lo que te digo, todo nace de querer dar un oficio digno a todos los ciudadanos de una población, de una comunidad. Entonces los derechos humanos se han construido en cada comunidad, en cada pueblo, en cada ciudad a lo largo de la historia. Algunos son muy viejos, algunos son muy básicos, pero lo más importante para mí, creo que en los derechos humanos es definir lo que es un individuo, ¿no? Y no sé si tú nos puedas hablar un poquito, orientar sobre lo que es un individuo, ¿no? ok. Sí, mira, ahorita tocabas, mencionabas los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos deben ser universales, Ok, porque estás hablando del humano. El humano está en todo, bueno, no universal de que esté en todo el universo, pero así en todo el mundo, ¿no? Deberían ser los mismos derechos para todos. No los conozco todos, claro, sé que existen. Creo que como personas, como sociedad, deberíamos todos conocer nuestros derechos humanos. Ahora mencionas al individuo. Yo veo al individuo como un ser, como una persona que está dentro de una sociedad o de un grupo, que es una persona independiente de los demás. Es decir, el individuo en sí va a ser, no estoy diciendo que un humano, sino un ser
dentro de un grupo social. Por ejemplo, puedes ver una manada de lobos y está el líder, ¿no? El lobo líder. Ahí él es un individuo, él es una, no persona, es un ser, Es un un ser ser, individual e independiente de los demás. por supuesto. Y Es en- es como yo creo que existe el individuo, sí, o sí. como yo definiría lo que es el Sí, o individuo. sea, el individuo viene siendo un ser que toma, por, por Un decir, rol, puede un tener. rol, o sea, en cierto modo un protagonismo, no Ok. necesariamente, pero Sí, sí. desempeña, es la persona bueno, es el ser que se encarga de desempeñar un rol, ¿verdad? Eso Ser es vivo. un ser vivo que se encarga Ujú. de desempeñar un rol ya sea por sí solo, para él mismo, o servir a una comunidad o a alguien, Sí. ya sea de sus In- semejanzas, ya sea como ser vivo, o, o puede ser alguien de otra especie, ¿no? Que sí, independientemente de especie, género, religión, el ser vivo ya representa para sí un un individuo. individuo. Entonces creo que así voy yo. Así, sí, Así lo veo yo, perdón. está perfecto, está perfecto. Y entonces ahí cabría mencionar, cabría diferenciar entre persona e individuo. ¿Habrá una razón coherente para diferenciar esas dos definiciones? O... Persona e individuo. Pues si dices persona, ya te estás refiriendo a la persona como humano, ¿no? Y Ok, ahorita mencionamos que individuo va a ser diferente, independiente de especie, de género. Ya estamos, cuando dices de persona, yo creo que ya nos estamos enfocando a un ser humano. un ser humano. Y esa persona, aún así, podemos ponerlo como un concepto persona e individuo otro, porque personas hay miles, pero el ser como singular, como individuo, pues es único, ¿no? Es único. Claro, claro. Bien, bien, excelente. Platicándote un poco, este tema tengo mucho, no estudiándolo, ¿no? Siendo un Ok. aficionado, informándome, ¿verdad? Hace muchos años yo consulté a una psicóloga, también maestra, Rosa María Campos Lerma, se llama la maestra. No Este, y pues bueno, hablamos precisamente de lo que es la personalidad, lo que es el individuo y Ujú. todo lo que es una persona, ¿no? La persona, eh, otra vez, no es, somos seres vivos y todo ser vivo tiene un valor inmensurable en la tierra, en el universo, lo que sea, en la religión, quizás. Pero a lo que voy es que el ser humano es todo, de alguna manera nos atrevemos a acentuarnos un poquito más de otros seres vivos Ujú. porque somos conscientes de la diferencia que podemos tener, por ejemplo, con un gato, con un perro, con un caballo. Y te digo, Ujú. todas estas vidas tienen ese valor, pero el simple hecho de la personalidad hace que pensemos en necesidades, que pensemos si una persona sufre, si una persona come, si una persona duerme. Y ya es cuando agarramos esa empatía para aplicarlo quizás a un animal para que, oye, pues tener calidad de vida, ¿no? Que tengan calidad de vida. Entonces, ¿tú cómo lo ves en ese aspecto, no? Yo creo que ahorita diste la palabra clave con lo que es empatía. El ser humano, a diferencia de un ser vivo, porque ahorita dijiste ser vivo, pues es, ya lo dijimos, independientemente de especies, es un ser vivo, puede ser planta, puede ser perro, puede ser caballo, puede ser cabra. Pero el ser humano, y ahorita fue lo que me gustó que me dijiste, nos falta empatía. Somos muy egoístas como personas. Cada ser vivo yo creo que merece un trato especial. No Ok, por ser perro vas a tener trato de perro. Ah, bueno, que lamentablemente sí es. Y hay mucha gente que a los perros les da pues vida de lujo, ¿no? Pero la diferencia son las oportunidades, independientemente de, 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 de ser vivos, sino que también los seres humanos tenemos diferentes oportunidades, somos diferentes como especie, pero tenemos algo que podemos reconocer que es la empatía y nos falta la empatía. Creo que somos muy egoístas. Nos ok. falta ponernos más en el lugar de otra persona y no tanto como persona, porque si como persona no lo hacemos, imagínate como animales. Imagínate, por ejemplo,
todos aquellos elefantes, viene a mi mente, que matan ahorita únicamente por el valor de sus colmillos, ¿no? El marfil. Eh, Como personas, los que lo están haciendo son egoístas. Ok, No piensan en el ser vivo como tal, piensan en el valor que ellos le dan, porque es un valor que nosotros le damos al marfil, ¿no? Es un valor que la sociedad le da sin tomar en cuenta el valor de ese ser vivo. Por ejemplo, a lo mejor me estoy yendo muy a la fantasía, pero un elefante pudo haber tenido su familia, claro, puede claro. sentir. Hay estudios que dicen que los animales pueden sentir, tienen emociones. Y pues nos olvidamos de ese valor como ser vivo y nos enfocamos en ese valor como material, ¿no? Como algo económico. Le ponemos un costo o un signo de pesos, dólares, el signo este universal, Ok, a ese ser vivo. sí. Como ser vivo y no como, bueno, lo ponemos como valor, como ser económico, ahora sí que no como ser vivo, ¿no? Sí, Sí, sí. como tú le dices, un producto, ¿no? Y es en donde ahí vamos otra vez de nuevo. Eh, Tenemos que ver a todo. Ya cuando empezamos a ver a una persona como producto, o ser vivo, ya como lo que sea, ya hay problemas. Ya hay problemas en el momento en que tú contratas a alguien y lo ves como que toma tu dinero, te vas y adiós, ¿no? O sea, probablemente sí es, probablemente hay veces Sí, que se claro. tiene que tener esa frialdad, por ejemplo en los negocios, ¿no? De que, ¿sabes qué? Contraté tu servicio, muchas gracias, adiós, no nos conocimos, no nos vimos, pero vamos más allá porque a veces las recomendaciones existen, ¿no? Entonces, Sí. No solo en los negocios, en las grandes empresas también se da esto. Ahorita que le estás dando ese giro, pues sí tiene mucho, mucho que ver cómo ves a una persona dentro de un trabajo, sobre todo en nuestra ciudad, que la maquila es grandísima y da ocupación, no sé, a un 60% de la ciudad. Si no, me atrevo a decir que a un 80% si lo tomamos en cuenta sí, como claro, indirecto a los proveedores y todos los demás. sí, sí, Como cómo no, muchas veces para estos grandes corporativos el empleado es un número más. sí, sí, No se toman en cuenta de que si este tiene familia o si tiene problemas, es un número más. Lamentablemente muchas empresas son así. No puedo decir que la mayoría, porque he conocido empresas muy buenas, claro, claro, pero no le damos ese valor, sino que ahí le damos la etiqueta como un empleado, como un número. Por eso vienen los dichos que dicen de que no des tu vida por el trabajo, porque el trabajo no va a quebrar por ti, ¿no? Entonces, sí, pues sí. está muy interesante este Es tema muy de esta. interesante, porque, mira, yo te lo digo porque yo he desempeñado trabajos en empresas, a todos nos toca, ¿no? Tener trabajitos sencillos, entre comillas, o trabajos ya un poco más formales, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿verdad? Pero Ujú. a todos nos toca de alguna manera empezar desde abajo, ¿no? Nos toca ser el empleado básico, no sé si es el término correcto, ¿no? El Y 180-320, un número. un número. Y el Ya, asunto es que te toca lidiar con los clientes. Y creo que ya decir la palabra lidiar ya nos mete en problemas, ¿no? Porque tenemos una persona que tiene que disfrutar de un servicio porque se supone que para eso paga. Y tenemos una ok. persona que trabaja para dar ese servicio, ¿no? Pero yo que estuve trabajando en uno de estos supermercados, no quiero decir el nombre, pero es de... Pero ese es más. pero no, Ay. pero no, en la competencia aquí Ok, donde... ok. Y, güey, o sea, yo no tengo ningún problema, o sea, la neta es muy bonito servir a un, dar un servicio a un público, ¿no? Tratar con la gente a mí, la verdad, no me causa tanto problema, ¿no? Porque si hay personas Ok. es que para qué le das tantas explicaciones y luego ni lo agradecen y yo, güey, a mí no me importa si me lo agradecen, yo fui educado, hice lo que tenía que hacer y Lo haces pum. por tu propia moral, Sí, lo hago por mi propia moral y porque por me tu gusta el ser, educación. me gusta la atención al cliente. O sea, no te voy a decir que Ok, no te voy a decir que nunca me he emputado con un cliente, no, claro, no claro. te voy a decir que nunca he perdido pero en lo que a mí respecta, si yo puedo dar un buen servicio y sé cómo dar el servicio, lo voy a dar, ¿sí me entiendes? No, a Excelente. mí no me gustan este tipo de cosas de que, y me pasó con una jefa, ya cuando hice mis prácticas profesionales, no, no, es que tú no le digas nada. Y digo, pero es que, ¿por qué o sea, está bien que tú me digas hasta qué obligaciones tiene el departamento, pero tú no me puedes decir
qué es lo que no le puedo y no le puedo enseñar a alguien, ¿sí me entiendes? Porque si esta persona Ok. me está preguntando algo sobre Windows y yo sé hacerlo, se lo voy a decir porque yo conozco Windows y Windows lo sé desde que era un niño, ¿sí me entiendes? O sea, una Sí, parte de las vocaciones de haber estudiado yo sistemas computacionales es precisamente que las personas que no estudiaron ese rubro sepan moverle a la PC, ¿no? O sea, ok. no puede existir egoísmo, yo pienso, en las carreras profesionales, ¿no? Eso de que no, es que no le vas a entender al tema, yo siempre he dicho no, o sea, el conocimiento es para la persona que lo busca y si tienes interés yo te voy a enseñar. ¿Sí me entiendes? Eso para mí es clave. Entonces, Bien. pa- entonces está la otra parte te digo, en esta pasada que las personas, yo trabajé en la juguetería Ok. y llegaba ya a unos horarios en donde pues era un desastre, ¿no? Ujú. Y yo digo, bueno, está bien, o sea, te digo, es parte del servicio, tenemos que recoger, tenemos que ordenar todo, pues para eso nos pagan, ¿verdad? Pero es que la Sí. verdad es, llega un momento en que tú dices, güey, es que es mucho desmadre, o sea, es demasiado desmadre, cabrón, o sea, no hay una educación para decir, y no te, o sea, sí había personas que llegaban ya muy noche, güey, muy noche, y veían que ya estaba todo ordenado y no dejaban que los niños agarraran los juguetes precisamente porque eran conscientes de que alguien ya lo había recogido, ¿sí me entiendes? Y, Sí. pero, o sea, a ciertos horarios sí había, ya más temprano, sí había gente que le valía madre, güey, o sea, plas. Te digo otra vez, es un servicio que tenemos, que se tiene que dar como empleados, pero ¿tú qué piensas al respecto? O sea, vemos estas cuestiones también de las personas que ahorita en cuestiones de pandemia van y piden una pizza sin el cubrebocas y se las hacen de pedo a los empleados, güey. Los empleados no tienen de otra más que soportar ese Están tipo de cumpliendo un números. rol, ¿no? Sí, claro. Ok, yo creo que toda persona, este, nuevamente, lamentablemente no en todas las empresas se hace, se le tiene que dar desde que entra a su trabajo por lista, incluso legalmente te defiende como persona y como empresa, una descripción de puesto, una descripción donde digan, estas son tus funciones, esto tienes que hacer, este, esto tienes que soportar, estas son tus responsabilidades y fírmame, para que también si te exigen cosas de más, puedas defenderte, eso no me dijiste que iba a hacer. ¿Dónde dice? Ahí lo dice, en donde te firmé. Y yo creo que ahí, a pesar de que ahorita tú lo mencionabas, hay cosas que yo hago porque yo lo sé y porque me gusta y porque lo disfruto. Esas son cosas que no pueden ser tangibles, ¿no? No puede estar por escrito, no te pueden decir, sonríe. A lo mejor sí, o no te pueden decir, este, sé grosero, sé amable. Son cosas que tú como persona ya traes. Ok, Y son cosas que ahora sí que el puesto es para la persona y no la persona para el puesto. Es ok, decir, tú necesitas, eh, en mi caso, ¿no? Una persona de recursos humanos y te traes a la persona que es menos intolerante con la gente, no te va a funcionar. Puedes saber todo, absolutamente todo, pero si no tiene este tipo de cosas que son intangibles, que son valores, que son el buen trato, el servicio, pues te va a echar a perder el puesto, ¿no? ok. Entonces ahora sí que es bien importante las personas que cuando contratan así, que no nomás vean todos los conocimientos, sino las características de la persona. La característica. Sí, Entonces, por yo creo que supuesto. por esa lado me iría. No sé si te respondí o me fui por otro No, o lado. sea, es perfecto porque es exactamente. No estoy buscando respuestas que, o sea, no estoy buscando, no estoy en el plan abogado para que me respondas con las preguntas, digo, con las respuestas que yo quiero, ¿verdad? Porque eso sería falaz, ¿no? Pero sí Ok. es prácticamente la respuesta que yo estaba buscando, porque incluso se da que, por ejemplo, una persona quiere aplicar a un puesto y el jefe, por conocer sus características, le dice, oye, no, pues es que no la vas a hacer. Y la Ujú. persona dice, bueno, güey, pero pues es que yo lo quería intentar, cabrón. O sea, yo sé, conozco mis características y me he puesto a estudiar, me he puesto a practicar. Dame el chance, ¿no? O sea, pero ahí existe ya ahora sí que la persona que recluta para este puesto, pues tiene que valorar si realmente, ¿no? Porque Sí. ahí sí tiene que Y, y, pensar en los clientes. y ahí sí creo, ¿no? Que si tocamos lo que, o nos adentramos en el tema principal que es derechos humanos, pues todos tienen derecho a obtener un trabajo digno, que lamentablemente muchas veces no se ofrece
pero al final de cuentas es un derecho universal, Es ¿no? un derecho Que en universal. otros países está peor que en México. Sí, claro. Este, mucha gente dice, oh, las maquilas es lo peor del mundo. Sí, no quiero decir países, pero hay países que ni baños tienen en empresas formales. Ok. Entonces, pues a final de cuentas, ahora sí que cada país tiene sus formas de vida, ¿no? Pero es un derecho que todos tuviéramos un trabajo digno. Sí, sí. Sí, por supuesto. Y bueno, o sea, eso lo estamos hablando a nivel laboral, ¿no? Ahora te imaginas si nos vamos a nivel Trump, ¿no? O sea, este güey que, pues bueno, yo soy apolítico, pero en Ok, cierto modo me alegra que haya ganado el otro güey. Que ok. políticos son políticos y Se oh, saben hablar bonito. saben hablar bonito, saben prometer mucho, pero para cumplir lo que prometen, ese es otro pedo. Ese es otro Sí, asunto. Pero, pues una de las más grandes críticas que tuvo Trump en sus 4 años, que no fueron breves, a pesar de que muchos se pusieron en el plano, ¿a poco ya tan rápido Trump va a haber elecciones? Y se va. bueno, pues no rápido, güey, o sea, no Fueron fue, 4 años. no fue rápido para las personas que están ahí en medio de la frontera, que ni para atrás ni para adelante, todos esos niños de indocumentados que han retenido de alguna manera. Entonces, o sea, nosotros que estamos en la gloria, por así decirlo, decimos que es rápido, güey, pero de estas personas que tienen una situación migratoria comprometedora, por así decirlo, pues desgraciadamente no ha sido rápido, güey. Entonces, Sí, y que ganando Biden tampoco les aseguran que puedan, o sea, ellos están en el limbo, están en una completa incertidumbre. sí, sí. Este, es difícil. Y es que lo Pero triste, cada país pues va a tener sus políticas y todo esto. sí, por Entonces, supuesto. Y es qué lamentable como, que, sí, si sí, nos ponemos en el punto de vista de los que como derechos humanos, pues qué triste, ¿no? Que ellos dejaron su país y atravesaron otros y aquí están en el limbo. Qué triste también de parte de muchos de ellos que Juárez es una ciudad horrible, pero el corazón que tenemos los juarenses no lo tiene ninguna otra no, ciudad, ¿eh? no, de hecho no. Los adoptamos, les ofrecemos trabajo y demás. Y ahorita están en limbo, muchos ya se consideran juarenses incluso. Claro, claro. Entonces, como humanos, creo que sí fuimos empáticos, un poco empáticos, no todos, pero ya los adoptamos. Aquí Ciudad Juárez es de todos. Ciudad Juárez es number one, decía el Pues Juan. de hecho siempre hemos tenido, bueno, Ciudad Juárez se caracteriza porque tenemos un bar muy famoso que se llama, ¿cómo se llama? El Kentucky en la zona centro. Y es muy famoso por haber recibido en ese bar a artistas reconocidos, entre ellos Jim Morrison. Jim Morrison. Y también se sabe de anécdotas de que se han encontrado búnkers de nazis allá abajo, güey. O sea, hemos sido Órale, una no. ciudad, hemos sido una ciudad bastante, somos una terminal, güey, ¿sí? O sea, llega gente de todos lados y ahora que somos y que tenemos mucho tiempo siendo frontera, pues con más ganas, ¿no? O sea, hay un montón de historia aquí en el norte de México y pues, yo que soy de Ciudad Juárez, veo todas estas anécdotas. Me tocó ahora mismo que hablaba de la persona que está dedicada a este podcast, Guillermo Caballero, él era argentino, güey, o sea, él, él era argentino, ¿sí me entiendes? Y me tocó un tiempo en que él prácticamente lo iban a deportar de aquí. Después no sé cómo lo hizo para sacar la nacionalidad, pero estuvo en esa situación. Pero él, bajo las palabras que él decía, que él le gustaba mucho aquí por la hospitalidad de Por lo la que, gente. que tú estás diciendo. Y Que, que es sí, uno de los retos que los que más me he encontrado, ¿eh? El trato con la gente, muchas veces, ahorita decías, los nazis, ¿no? Los alemanes son personas que probablemente sean personas más resecas, más frías, todos los que están en Rusia, por aquellos rumbos. México es un país muy cálido, ok. caliente, ¿no? Entonces, uno de los retos con los que yo me he topado con mi trabajo, ahorita que estamos entrando entre derechos humanos y laboral, es de que cada persona tiene una forma de ver la vida muy diferente, una forma de pensar muy diferente. Entonces, ciertas políticas, ciertas características, ciertos reglamentos, ciertos códigos de conducta tienen que ser lineales. Entonces, imagínate hacer uno de estos documentos en el que puedan entrar todas estas personas de diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, diferentes pensamientos.
Ok. En México, porque mismo en México tenemos divididos los del norte y los del sur. Cabrón, cabrón. Los de Durango, los de Torreón, los de Veracruz. Entonces, es una multiculturalidad que todos vienen a caer aquí a Juárez, de México. Ahora imagínate en Estados Unidos que ahora sí vienen de China, los Sí. hindús, y todo. Pero entonces uno de los retos que me he encontrado es cómo generalizar documentos para que no afecten los derechos de la persona ni su forma de ver la vida, porque hay gente que llega y vienen del sur y están acostumbrados a cierto trato y les damos un trato acá y dicen, wow, pues, Sí. estoy encantado, ¿no? Allá me traían, no sé, a latigazos, o sea, todavía hay muchas cosas de este tipo, entonces, Y un reto pasa tremendo es eso. todo el tiempo, ¿no? O sea, cambias de suelo a otro lado y por ahí dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces pasa que hay personas que cambian de suelo y por el simple hecho de cambiar de suelo, probar otro aire, pues ya a lo mejor ya ven las diferencias, se enamoran de ese lugar. Y pues bueno, Ciudad Juárez, o las personas que yo he conocido de otros lados, han tenido ellos se sienten afortunados de haber caído en un lugar como en el que nosotros vivimos y Ujú. pues decir, bueno, pues es que, pues sí es muy bonita mi tierra, pero aquí fue en donde yo encontré algo, ¿no? Y por eso estoy aquí. Donde formé mi familia, No, donde formé mi hogar, donde me superé. no solo, hay veces que la familia está en la otra ciudad, güey, pero ellos trabajan aquí, ¿sí me entiendes? O sea, hay personas que no tienen ningún problema en viajar cada 2 fines de semana o viajar cada fin de Sí, sí, sí. mes. O sea, no sé cómo se lo arreglarán para con los hijos, ¿no? Pero hay personas que llevan ese estilo de vida, ¿no? Que les gusta viajar Que vienen a Juárez 6 meses mm, sin ver a su esposa y su esposa, mm, tenemos mm. 8 meses no, 3 meses de embarazo. ¿Cómo te embarazaste, Sí, 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 niña? o sea, hay de todo, ¿no? Y pues ya Esta les le tocará a inicia, ellos ¿no? lidiar sus propios males, ¿no? Pero de que encuentran una zona de confort en esta ciudad, hay personas, ¿no? Y ya vemos Pues, personas de aquí de Juárez que nos vamos, bueno, yo siempre he estado aquí, pero conozco personas que no, pues que en Ciudad de México me siento a toda madre y yo pienso en el tráfico que hay ahí en Ciudad de México y así como que neta estás a toda madre en Ciudad de México. Pero bueno, o sea, le gustó se la ciudad, acostumbra. Ujú. le gustó la ciudad y conozco gente que vive ahorita en Nueva York, güey, y les gusta a pesar de las grandes tarifas o gente que tiene familiares en Los Ángeles y van muy seguido. O sea, les toca lidiar sus propios retos y están dispuestos a lidiar con ellos y es muy bueno, ¿no? Y ahorita que hablaba sobre el hecho de darle, o sea, llevar una constancia, una manera lineal para todas estas personas, por ejemplo, ahorita ya en Estados Unidos ya se habla mucho más español que antes, ¿no? Porque ya hay cada vez más latinos, ya cada vez hay programas o comerciales en donde se habla parcialmente en español y a veces se han llegado a poner subtítulos en programas que sabemos que son de habla este, anglosajona, inglesa, pero ya cada vez se ha dejado, o se está buscando dejar atrás esos paradigmas de no incluir a los latinos por el simple hecho de que, no, pues que esto es Estados Unidos y aquí se habla inglés, ¿no? O sea, y Ujú. aquí igual también ya con las personas que hablan náhuatl, alguna lengua de estas de indígenas, ya también nosotros estamos un poco más atrás en ese aspecto, debo decirlo. Últimamente ha habido muchas campañas antirraciales aquí en México de las De personas. inclusión también, Sí, inclusión. sí, sí. Ha habido mucho de eso y pues yo espero que sí haya un progreso. Sí, también empezamos el Sí, año con una marcha, bueno, con varias marchas feministas, pero se hizo un día de un paro nacional de no mujeres, sí, recuerdo. muy cerca de que iniciara la pandemia. Eh, Ujú. ¿qué te pareció a ti eso, no? O sea, hablándolo de... Yo Creo creo que que vale la sí, ahora pena... Sí, sí, hay un dicho que dice que al que no habla, Dios no lo oye, ¿no? claro. Entonces, muchas veces necesitamos exigir que precisamente
próximo episodio de nuestro podcast hablaremos de la revolución, de Ok, cómo debemos hacer una revolución mental, ¿no? Cambiar todos estos pensamientos tradicionalistas que afectan. O sea, hay actitudes o situaciones que hacemos por tradición que no son malas, pero las tradiciones que afectan ya a un individuo, yo creo que ya es momento de cambiarlas. ok, Toda esta discriminación que tú decías que se da mucho en Estados Unidos, todavía la hay, claro, claro. en México todavía la hay, a lo mejor no tan marcado allá donde haya guerrillas internas de, por ejemplo, negros contra blancos, aquí no sea de que los de Durango contra los de Chihuahua, pero son cosas que estamos marcados, ¿no? Son etiquetas que nos ponemos, que a final de cuentas México se une cuando se necesita. Claro. Entonces, perdón, estoy divagando por otro lado. No, no, me Yo encanta, creo me que encanta. todo lo que es negativo debemos cambiarlo. Todo lo que afecte mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Viene a mi mente la parte de ahora sí lo que dijo Benito Juárez, ¿no? Personaje mexicano. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Hasta dónde va a ser nuestra libertad? Hasta donde la otra persona empiece con su libertad. Ok, Entonces, todo esto malo, todo lo que son etiquetas, ofensas, estereotipos, pues es algo que tenemos que cambiar como personas. Si queremos mejorar, si queremos revolucionar nuestro país, nuestro mundo, nuestro futuro, pues tenemos que cambiar todo eso. ¿Y cómo? Pues con una mentalidad abierta, ok. sin juzgar al otro, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos cambiar por ahí. ¿Qué, ¿Y qué? cómo vamos a cambiar esto? Pues con educación. Ok. Me gusta que toques ese tema de la mente abierta. Ahorita que hablábamos del individuo, hace muchos años, cuando yo estudié en el Tecnológico de Juárez, que estudié un tiempo ingeniería eléctrica, tuve una maestra de estas carreras de... Ay, güey, no me acuerdo, pero desarrollo humano integral era la materia, ¿no? Y se tocó el tema de la madurez, ¿no? De la madurez. Y tú sabes, del clásico de que, no, es que las mujeres maduran más rápido que los hombres y los hombres esto y Mm, aquello. pues Y no. yo siento que ese tipo de mentalidades, con el perdón de la maestra, güey, es precisamente lo que nos sume, güey, en ese aspecto, ¿no? Sexualizar el aprendimiento, el progreso, ¿no? O sea, ¿cuándo debemos decir que una persona es madura y cuando no es madura, ¿no? O decir a una persona que es de mente abierta o de mente cerrada. O un día yo puedo ser la persona más madura del mundo y ahorrar para lo que necesito. Y un día me puedo encontrar una pinche botella de bucanas y gastarme todo lo que estoy ahorrando. Y fui la persona más inmadura del mundo, ¿no? Puedo ser la persona más inclusiva en una fiesta, vengan todos a mi fiesta, güey. Pero en el ámbito laboral puedo decir, no, es que por dar un ejemplo que nunca he estado de acuerdo con este tipo de dichos y repudio a las personas. No, es que las personas de tal lugar son unos flojonazos. Y ahí se fue toda la mente abierta que yo tenía, güey. Entonces, es muy fácil contradecirse, güey. Las Ujú. acciones de lo que decimos echan a perder todo lo que, o pueden voltear la moneda, por no decir la tortilla, porque suele ser despectivo para algunas personas. Pero, Ok. pero es a lo que voy, ¿no? Es muy fácil, a veces es muy fácil caer sobre todo lo que progresamos, ¿no? Haces muchas cosas para crecer, te cuesta mucho trabajo y has llegado y has aprendido, pero una mala acción puede echar a perder todo para los ojos de muchas personas, ¿no? Como ahorita viene a mi mente fíjate, volvemos a lo laboral. ¿Cómo haces muchas cosas buenas y a veces no se dan cuenta, pero haces una pequeñita cosa mala Y vale madre, y ya se echó a perder todo? claro. Viene a mi mente ese ejemplo, no sé Sí, si... sí. Me ha pasado a Hey. mí, creo que a todos nos ha pasado a nivel laboral, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? De que, oye, pues es que no hiciste, como Mike Wazowski, ¿no? No hiciste tu papeleo, ¿no, güey? Oye, pero todo lo que hago, güey, soy el mejor de la empresa junto con mi compañero y la haces de todo tú por el puto papeleo, pero oye,
a lo mejor Mike Wazowski no se pone a pensar que por ese papeleo la señora no se puede ir de su turno, ¿no? O sea, se tiene que Ay, quedar. ya sé. O sea, pasa O sea, muchas al veces final de eso. cuentas, fue un monstruo egoísta también. Así es, así es. Pasa muy... No, es que ¿para qué quiere eso? Bueno, es que no estás pensando, güey, que esa Que es su persona, trabajo. que es su trabajo y por esa traba, güey, ella se tiene que ir más tarde y tú crees que mereces un trato especial cuando hay otros papeleos que sí están hechos y a lo mejor no son tan buenos como tú, pero hacen su papeleo, güey, y por ese buen comportamiento le ahorran tiempo a otras personas en su trabajo, ¿no? Que eso que es parte de la empresa, ¿no? O del lugar en donde trabajan, ¿no? Ya sea, llámese una tienda, o un abarrotes, por así decirlo, hasta un negocio familiar, ¿no? Que hay problemas entre los familiares muchas veces de que, no, pues es que como él es el hijo, yo soy el primo, pues ese güey tira hueva, ¿no? Hasta que Sí. hay problemas entre los familiares y se hablan las cartas en el asunto y ya entre familiares ya no se van a hacer cargo del puesto, sino que ahora van a contratar a alguien porque ya no quieren pedos entre familia, ¿no? O sea, a esos puntos llegamos, güey, de las obligaciones y los derechos, ¿no? Sí, que al final de cuentas te digo, el que firmes tu descripción de puesto te va a decir cuáles son tus obligaciones, seas familiar o seas no, y el que conozcas los reglamentos, las políticas y los derechos, te va a decir hasta dónde puedes y hasta dónde puedes, ¿no? Hasta dónde no puedes, perdón. Entonces es la parte importante de tener, ahora sí que las bases como una empresa, aunque sea un negocio familiar, debes tener tus bases para que Por esto supuesto, funcione, ¿no? Y no se rompan, aparte de lazos de negocios, que no se rompan lazos familiares. por supuesto. Que muchas veces muchos de estos lazos familiares empiezan por amistad, ¿no? O sea, hay que Sí. decirlo también. Y por Ujú. ejemplo, mira, yo he trabajado en empresas en donde no hay una... O sea, hay trato cordial, hay trato cordial. Te dicen para quién vas a trabajar, o sabes quién es el que te paga, sabes quién cumple qué función, pero no existe quizás la firma de un documento, no existe eso que tú dices. O sea, hay cordialidad, pero no formalidad. Entonces, Ok, una ok, vez ok. leí que en México existen los tratos bajo palabra, ¿no? O sea, si no, o sea, hay una ley, no sé, la ley del trabajo, me supongo, que Ujú. estructura un contrato por default, ¿no? Por defecto. De que si no hubo un contrato por escrito, bueno, la ley ampara al empleador y al empleado de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Tengo entendido. Es que toda empresa debe, a eso se le llama el empleo formal. Cuando tienes un contrato, ya por escrito ya es un empleo formal. Ok, Los empleos informales son los que no tienen este contrato, pero eso no te hace que no goces de derechos como trabajador. Sin embargo, es más difícil comprobarlo. ok. Por ejemplo, en una empresa en la que tú entras a trabajar, firmas tu contrato y demás, ahí te dicen todo, Todo. todo, dirección donde te presentes, horarios, prestaciones, beneficios, te dicen todo, ¿no? Menos, bueno, a lo mejor puede venir un poquito de lo que tienes que hacer, funciones, no lo detallan mucho, algunos sí. Y ese es un trabajo formal. Ok, Un trabajo informal, viene a mi mente un ejemplo de los señores de la obra. ok. Muchas veces un señor que va al trabajo de la obra no respeta para nada sus derechos humanos, o sea, no es un trabajo digno, a lo mejor no es, a lo mejor puede ser un salario bueno, a lo mejor no es un salario digno, pero ¿qué pasa si tiene un accidente? Ahí el patrón, en este caso, en todos los casos se llama patrón empleado, Claro, pero ahí el patrón muchas veces no se hace responsable así es. y no le da un derecho de trabajador que es acceso al seguro social. Así Entonces, ¿qué es. pasa si este señor mantiene su familia, está haciendo una barda en un segundo piso, se cae y se rompe una pierna a la cadera, queda inválido, minusválido, con capacidades diferentes? Él ya perdió su vida, no perdió su vida, pero perdió lo que sabe hacer. Y su patrón, en este caso, pues no va a responder porque para él va a ser muy, muy fácil lavarse las manos y decir, pues que yo te pago un sueldo diario. Yo nomás te doy un sueldo diario, pero yo no te puedo ofrecer acceso al seguro social. Así es. Y ahí esta persona, aparte de que perdió sus derechos,
laborales y humanos, puede que pierda su familia, ¿no? Pierda sustento económico que les da de comer. Por supuesto. Entonces, ahorita dijiste la clave, ¿no? Es muy diferente una empresa cordial a una empresa formal. A lo mejor ese patrón fue un patrón muy cordial, pero no fue nada formal. Así es. Y volvemos de nuevo al punto, fue egoísta al pensar únicamente en él, en no pensar los riesgos. ¿Que lo puede demandar el empleado? Sí, pero ¿qué pasa cuando llegues a un juicio y le digas, bueno, muéstrame tu contrato? No, pues yo no lo conozco a este señor. Ah, préstame la solicitud, ¿qué dejaste? No, pues no dejé. Préstame una donde firmaste tus prestaciones, pues tampoco las firmé. Y ahí, pues lamentablemente, pues tiene todas las de Habría que perder. reunir una cantidad de evidencias que uno ni se imagina, ¿no? Para comprobar que yo trabajé para esa persona y quién sabe qué, ¿no? Y aún así es difícil, ¿eh? Aún así es Aún difícil. así es muy difícil. Entonces, pues va de nuevo, ¿no? La persona tiene sus derechos humanos, tuvo su empleo, pero no tuvo sus derechos laborales y Ok. ahí afecta. Y ahora pues, Y podemos ir todavía más, ¿no? Derechos civiles, derechos, pues, de todo tipo, ¿no? Entonces, es difícil nuestra ley en México. es difícil, y me encanta todo esto porque, mira, he visto ya varios podcasts tuyos, varios capítulos que has hecho, pero debo decirte que el que más me ha gustado por el momento fue cuando hablaste tú y Alberto sobre el acoso, güey. Ok, Porque el acoso normalmente lo ponemos de tirarle rollo de manera insistente a alguien, ¿no? Que es un claro, acoso sexual. es acoso sexual, ¿verdad? Pero el acoso laboral puede ir todavía más allá, ¿no? Y No, ustedes el acoso hablaron laboral es del moving, todo ese el tipo de, mobbing, sí. el worrying, ¿no? También que tú lo decías de que a una persona que no se le asignan tareas, o que Pues se le ese es, excluye de alguna manera, es acoso, ¿no? Decíamos. sí, es otro tipo de acoso. Ujú. Sí, o Y sea, es tremendo, es muy grande, es muy extenso este tema. es muy extenso. Y Bastante. lo que decía Alberto, y bueno, tú, que a veces el problema es comprobarlo, ¿no? O sea, Sí. es comprobarlo. Y pues tampoco podemos poner siempre en el plan de poner ojos en todos lados, ¿no? Imagínate vivir, porque ya también vivimos en un mundo de tecnología. Tecnológico. Antes yo decía, bueno, cuando yo era niño y veía las noticias, yo decía, qué chiste, nunca se ve lo que pasa, ¿no? Nomás te cuentan lo que pasó después, ¿no? Pero ahora ya Ujú. vivimos en una época en donde sí puedes ver el acto, güey, porque ya hay ojos en todos lados, ya hay Hay cámaras, güey. cámaras. Ujú. Y, y eso es otra cosa que te quería preguntar. Eh, Ok. existe mucho bullying en Facebook, mucho bullying. Hay personas que se vuelven virales, unos para bien y otros para muy mal, güey. Entonces, utilizar tu imagen hasta cierto punto debe llegar a rozar, ¿no? Dentro de los derechos humanos, si usan tu imagen sin tu consentimiento, ¿no? Sabes de que viene a mi mente, me parece que se estaba trabajando en el Congreso en una ley. En Chihuahua, no, en todo México ya se aprobó una ley Olimpia, no, no recuerdo el Sí, para lo de nombre. las mujeres, ¿no? De que si un hombre comparte fotos Mujeres y hombres. íntimas. Ah, ok. Si alguien comparte fotos Mujeres, íntimas de alguien, ya hay manera de sí, demandar. Ya. sí, pero se estaba trabajando en otra ley sobre todas estas situaciones, por ejemplo, mencionas de que usen tu imagen, eh, pero en redes. Ok, Es decir, ciertas cosas que puedes, y ya Facebook ya lo está trabajando mucho en el tipo de lenguaje que utilizas, ok. pero quieren hacer una ley en México donde puedas, como la ley esta, puedas también decir que están utilizando mal tu información. Pero, pero hay una parte muy importante, es que muchas veces, o esta ley iba a poner un freno a la libertad de expresión. Ok, Es decir, yo estoy en contra de X político y yo publico en mi Facebook, este político me cae mal y lo aborrezco y lo odio. Ese político iba a poder usar eso para decir, él me está ciberacosando, ¿no? Me está difamando, está usando mi imagen en contra de odio, que quiere hacer, eso lo quiere hacer ya claro. un político muy mencionado en nuestra ciudad. Entonces,
volvemos a la parte de libertad de libertinaje. ¿Hasta dónde va a ser tu libertad si esta ley se aprueba? Porque ya no vas a poder tener libertad de expresión porque todo puede ser malo para alguien más, que para ti no es malo, o esa persona no te conoce, o así eres tú, pero alguien más ya lo ofendió y ya valió. Entonces, esta ley todavía está en un veremos, pero sí sería, yo creo que sería ponerte un freno muy feo en la libertad de expresión. Sí, Entonces, es curioso está, y hablando de la libertad de expresión que debe ser una parte de los derechos humanos universales o al menos en una gran cantidad de los países, bueno, del mundo, por así decirlo, ¿no? No creo que exista a nivel mundial la libertad de expresión todavía, pero me encontraba con opiniones de que, bueno, que tu libertad de expresión es válida, pero no todas las opiniones valen lo mismo. O sea, y ahí es donde creo que, o sea, es muy compleja la libertad de expresión porque si bien, o sea, te digo, me he encontrado con defensores de la libertad de expresión ok. y lo que dicen, bueno, es que no hay que hacer la censura porque la censura limita la libertad de expresión, que dé igual lo que digan, ¿no? O sea, que no te afecte, no lo censures, pero yo digo, no, güey, pero es que llega un punto en que sí, todo el mundo tiene derecho a expresar lo que quiere, pero si una persona te está molestando, ahora sí, te está privando de tu libertad de ser como tú eres, entonces ahí sí llega un momento en que pues no tienes por qué estarlo soportando, ¿no? Y es donde llega el momento de la censura, ¿no? No censura, sino terminar ese vínculo de comunicación que tú ya no deseas tener, ¿no? Sí, ahora sí que te repito la frase esta que el derecho al respeto, perdón, La ley- aquí se me fue el Nuestra respeto al libertad derecho termina ajeno. donde... Ah, La pregunta es, ¿mi libertad se termina donde empieza la de los demás? Y sí, ahí es el respeto al derecho ajeno, pues ahora sí que es la paz, como la dice paz, Benito ¿no? Juárez. Cuando alguien ya está difamándote, ya está ahí haciendo algo directo sobre ti, lo acabas de mencionar, pues ahora sí que ya está, su libertad de expresión está pisoteando la tuya y ahí ya está mal, pero Y hasta es dónde. que, a ver, pongamos, no sé, pongamos la regla, ¿no? Bueno, no la regla, pero pongamos una situación en donde la libertad de expresión puede expresarse sin ningún problema y no estás ofendiendo a alguien. O sea, está bien si yo digo, oye, tal político, tal persona que desempeña un puesto, un servidor público, lo que sea, un maestro. Es más, yo contigo, ¿no, güey? Publico un video, ¿no? Ujú. Y explico mis puntos. Ok, explico mis puntos y digo por qué no estoy de acuerdo contigo. Pero si yo ya empiezo con que, no, pero es que este güey es un tal por cual, es un y esto y aquello. Si yo empiezo a insultar a una persona, ya esos insultos ya salen fuera de mis argumentos. O sea, las ofensas ya no son un argumento, eso ya cae dentro de una falacia ahí, ¿no? Que es la falacia de ad hominem, ¿no? Que empezamos a atacar a la persona y a los argumentos, pero no propongo nada, ¿sí me entiendes? Entonces, está bien diferir, está bien que yo te diga que no tenemos la misma idea, que estamos mal de alguna manera, Ujú. pero el ya empezar a insultarte, empezar a decir que es que eres un misógino, que esto y aquello, pues a lo mejor sí, ¿no? Pues en el aspecto de que ya van varias personas o varios actos que haces y no hay manera de decir que no eres tal persona, pero digo tal cosa, pero está bien diferir, lo que no está bien es insultar Insultar, es o poner correcto. en vergüenza, o sea, eso es a lo que vamos, ¿no? Y es ahí en donde la Señalar o... libertad de expresión ya debería subir un poquito más, un nivel, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Y a ver, y esa era la cuestión en la que yo quería llegar con lo de los derechos humanos. Tenemos lo de los derechos humanos y se busca que todos los humanos tengamos los mismos derechos, que los disfrutemos. Y no dejo de pensar en un cierto comunismo en ese aspecto, ¿no? Es básicamente lo que el comunismo ha buscado, o los gobiernos comunistas han buscado desde un principio, que es una idea bonita, ¿no? Que todos por igual, todos Ujú. ganan lo mismo, todos tienen acceso al Utópico. mismo, o sea, muy utópico, exactamente. Mm, ¿Cómo se le hace para que los derechos humanos no caigan en esa utopía?
O bueno, no sé si es algo que, porque creo que te estoy aventando una papa caliente muy cabrona, ¿no? A lo mejor. Sí, sí está tremenda. Híjole, pues ahí sería la libertad de elección, ¿no? Yo no me conformo con este una casa de 2 cuartos y un pequeño baño y una sala y cocina, ¿no? Yo quiero no sé, tener gimnasio, tener alberca, tener mesa de billar. Y ahí un gobierno de este tipo, pues te está frenando y dice, tienes que tener esto y esto y tienes que tener este ingreso y tienes que tener este mandado, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta nomás comer, no sé, frijoles, pollo y arroz, ¿no? Yo quiero carne, entonces yo creo que ahí lo que se podría fragmentar o lo que se podría violar es el derecho a la libertad de elección. De elección. Casi, casi, por ejemplo, en Arabia, ¿no? Que todavía, no voy a decir países, pero ya en Oriente, las mujeres, entonces no les dan la libertad de elección. En un país firmemente comunista, pues muchas veces, y no lo puedo decir concretamente porque no conozco o no he ido a un país comunista, Ujú. pero como tú me lo platicas, que un mismo salario, un mismo puesto, un mismo así, yo creo que se afecta el derecho de la libertad de elección. Sí, sobre todo, mira, volviendo otra vez a a los recuerdos de la prepa, güey, me acuerdo de un maestro que tuvimos que era director del CONALEP, ¿no? No me acuerdo el nombre. Creo que se apellidaba Uh -huh. Borrego, ¿no? Este, Colorbio, ¿no? No me acuerdo. ay, Borrego, se me hace que no, sí, Colorbio era otro. Cordero. Colorbio y también daba una clase que se llamaba, no me acuerdo, pero también hablaba de estos asuntos Colorbio era el vato que nos hablaba de este tipo de una materia así como esta, ¿no? Tecnologías de la información y quién sabe qué pedo. No, no me acuerdo, pero había otro maestro que nos dio clases de física, un maestro alto canoso, no sé si te acuerdas. Sí. Entonces yo me acuerdo una vez que él recibió una llamada de una mamá, ¿verdad? Ya estábamos casi a final de curso y había Uh aplicado -huh. los exámenes finales, este maestro. Creo que nos dio una segunda oportunidad, no sé qué chingados, Yo pasé de panzazo, güey, me acuerdo. Ajá. Y me acuerdo que recibe la llamada de esta señora, le dice, no, profesor, pues es que deje que mi hijo le entregue unos trabajos y para que usted lo pase y que la fregada. Uh Y el -huh. maestro sacó una respuesta muy cabrona, güey. O sea, le dice, mire, sí lo puedo hacer, señora. El asunto es que yo tendría que hacer eso con su hijo, como Y si lo con hago, todo. y con todos, ¿no? O sea, y entonces ahí es donde viene el asunto. Bueno, puede ser, ¿no? Es su criterio, es totalmente respetable y lo apoyo totalmente porque de alguna manera todos tenemos que tener la oportunidad. Pero ¿qué hay de las personas que buscan la oportunidad, no? Porque, bueno, en este Uh caso -huh. el chavo no está buscando la oportunidad, la mamá era la que estaba buscando la oportunidad por el chavo. Pero ¿qué hay de Sí. eso, no? O sea, a veces tenemos que entender que aunque busques las oportunidades ya se te acabaron, ¿no? Y entonces hay que buscar por otro lado, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esta situación, ¿no? De que, pues sí, hay personas que tuvieron su oportunidad, pero ya no la tienen porque se la gastaron de alguna manera. Y ahí quería llegar, ¿no? Vemos muchas películas Y hace poco va a haber otra persona que va a hacer un podcast y desempeña un puesto muy parecido al que tú tienes en tu empresa. Uh -huh. Y hablábamos de los ex convictos, ¿no? De que pues hay muchas películas que nos hablan de que pues es que hay que darles una segunda oportunidad, hay que dejarlos que se integren a la sociedad, pero Sí. también está es la arma de doble filo que de repente estas personas que dejaron en libertad, pues otra vez están en las noticias, güey, de que volvieron a cometer un crimen, ¿no? Entonces, ahí es donde ese es el punto donde donde quería llegar, pues ¿cuál es tu opinión, no? O sea, todos tenemos las mismas oportunidades, pero y a veces podemos tener más si las buscamos, pero debemos entender a veces pues que gastamos las oportunidades más básicas, ¿no? Y hay personas que nacen sin esas oportunidades tan básicas. Sí, yo creo que deberíamos tener la igualdad de oportunidades. Hay gente que no valora sus oportunidades y lo ven como dices, al rato salgo, al rato vuelve a pasar, al rato pasa. Pero también está la parte de la gente que no tiene la igualdad de oportunidades. Y un ejemplo a mí el de que
no, pues si quieres más dinero o superarte, pues estudia. El estudio es gratis. No, realmente no es gratis. Hay gente que se esfuerza mucho, mucho por estudiar una carrera. Hay gente que por más que anhelaría y desearía, no puede estudiar una carrera. Y también hay gente que puede estudiar 10 carreras porque sus papás se las pueden pagar o porque él las puede costear. Entonces yo creo que ahí la persona le va a asignar el valor. Ok, La persona que no tiene o batalló mucho para estudiar, pues le va a costar muchísimo y acabar una carrera va a ser un logro de su gran vida, ¿no? Pero a la persona que su papi se la pagó, y no son todos los casos, pues dice, pues una carrera más que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad, aunque debería ser igual para todos, no lo es. no lo es. Y el valor Se busca que se sea igual para busca, todos, pero la no realidad es lo otra, es. Ujú. Y más que la oportunidad, es el valor que le das a la oportunidad. por supuesto. Sí, sí, o sea, ¿qué daría uno, güey? O sea, me entra mucho la nostalgia contigo, güey, porque, o sea, pensar en esos ayeres en que teníamos 15 años, güey, que entramos a la preparatoria, güey, y Delgados. delgados, sí, sí, chingado, pero bueno. Ujú. Bueno, al menos disfrutamos nuestros derechos de comer todas las tortas que hemos comido hasta ahorita. Oh, sí, señor. Pero bueno, gracias a Dios hemos tenido una muy buena alimentación, hemos tenido muy buenos amigos. El imaginarnos todo lo que hemos tenido que pasar, Vivido, ¿no? ¿no? Vivir y Todo pasar. lo que ha pasado, Ok, tantas cosas. bueno amigos, pues llegamos al final de nuestro podcast. Debo agradecer mucho a Giovanni por su participación. No, al Ha contrario, gracias. sido bastante bueno y esperemos que lo disfruten. Y pues ya veremos la manera de volverlo a invitar con otro tema. Ojalá que nos acompañe de nuevo. Y Igual pues, tú eres invitado también a las cosas que nadie oía. claro, claro, en cuanto haya una Y al podcast oportunidad, del nos, Jale también. El podcast del me Jale es otro encantaría podcast. mucho estar en en el podcast del Jale. Tengo el honor de conocer a Alberto. Súper. Y es muy bueno. Lo saludé junto contigo en ese open mic y pues se ve que es un gran tipo, es un gran tipo y Lo pues es. me da mucho gusto que estés trabajando en tus proyectos. Y pues bueno, por aquí abajo dejamos los proyectos de Giovanni, los dos podcasts, tanto el que tiene con Borre y su otro compañero, y el podcast del Jale, y pues bueno, también Giovanni trabaja mucho con sus covers, y pues también darse una vuelta ahí Es todo. con sus covers. Pero bueno, Gracias. agradeciéndoles una vez más y a nuestro segundo invitado en el podcast. Este es el segundo Gracias. capítulo. Giovanni, muchas gracias y creo que ha sido bastante alentador este podcast al hablar un poquito de los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos y del trabajo. Y del trabajo. Que, que cabe decirlo que ya lo dicen por ahí. Don Ramón es un personaje que no trabaja, pero hay un dicho que tiene Don Ramón en un capítulo que dice, no hay nada más caro que no trabajar. No, Porque, órale. porque no hay nada más caro que no trabajar. Algo así. Ok. No hay nada más Muy costoso que bueno. no tener trabajo. Algo así dice. Porque después de todo, creas o no creas, seas ateo o no seas ateo, tener trabajo es una bendición. Tener una vocación es una bendición. Tener un oficio es una bendición. Y como tal, debemos atesorar nuestros conocimientos y nuestros derechos laborales, ¿no? Entonces, una vez más, nos despedimos de ustedes. Y bueno, este es el podcast de los comodines. Esta es la zona de confort, su zona de confort. Se despide de ustedes Giovanni Ortiz, el güero, mi gran güero. Y hasta luego. Gracias.